Señores, bienvenidos una vez más a este su podcast Noticias Entre Redes, NR Noticias, uno de los podcasts con el contenido más eficaz y el contenido más creído de todo el que se genera en podcast alguno en República Dominicana. Gracias por la sintonía y por la continuidad que nos dan en cada uno de los capítulos que nosotros le dedicamos con mucho amor y mucho cariño a todos ustedes. Recuerden visitarnos en cada una de las redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y en Twitter. Aquí nosotros subimos todo lo contenido generado durante esta hora de información relevante e importante para cada uno de ustedes. Raifi Luis, un servidor, estará durante toda esta hora llevándole informaciones relevantes. Hoy estará con nosotros una importante miembro del partido Fuerza del Pueblo, la licenciada Eduarda Andújar, quien con ella vamos a tratar algunos temas que tienen que ver con esta organización y con los temas fundamentales que tienen que ver con las últimas encuestas generadas por algunas firmas encuestadoras y el gobierno, claro está, del presidente Luis Abinader. También estará con nosotros hoy el licenciado Claudio Carvajal, un experto analista de encuesta y quien pertenece a lo que es la línea de apoyo al proyecto presidencial Luis Abinader, y con él estaremos hablando temas importantes también. Así que no se detengan, no se paren de sus asientos, no cierren sus dispositivos, que hoy el contenido de su podcast NR Noticias promete. Miren, debo de resaltar en estos momentos, iniciando, la gran importancia que tienen grandes empresas, y por decir empresas, quizás hasta firmas encuestadoras y otros organismos que se encargan de valorar la gestión de algunos de los funcionarios, o más bien de todos los funcionarios del gobierno actual del presidente Luis Abinader. Y mencionarle que en el mes de noviembre se hizo una evaluación de los funcionarios del presidente Luis Abinader, y de 20 funcionarios que salieron calificados: David Collado, Wellington Arnaud, Yayo San Lobatón, Josefa Castillo, Gloria Reyes, Ito Bisonó y otros. Quiero destacar la presencia de una gran mujer en este ranking de los 20 funcionarios mejores destacados. Transparencia, eficiencia, avance, objetividad en los enfoques en cada uno de los proyectos que se han desarrollado ante esta institución. Estoy hablando de la licenciada Josefa Castillo, quien dirige el INAIPI, que apenas creo que no tiene un año frente a esta institución y ha generado cambios importantes para lo que es la niñez. Ha sido esta valorada por organismos internacionales, esta gestión, y hemos escuchado también en algunos momentos a la vicepresidenta de la República, doña Raquel Albaje, darle mention y valorar el trabajo que se está haciendo desde esta institución. Por eso nosotros queremos hacernos eco de que hoy Josefa Castillo, que fue diputada de la República por muchos años con una gestión encomiable, que fue directora o encargada de la Superintendencia de Seguros de Electricidad, superintendente de esta institución, con una gestión también valorada por encima de un 95% por los organismos internos y externos que valoran la gestión gubernamental. Pero en el INAIPI no se ha quedado atrás. En apenas meses frente a esta institución ha logrado coercionar una acción directa que va a favorecer a la niñez desvalida de República Dominicana. A pesar de que sabemos que hay mucho por hacer en cuanto a este tema, yo entiendo que el INAIPI está bien enfocado y su enfoque es tan importante que la normativa que fluye la información
es lo que ha permitido que la mayoría de las madres y los padres de República Dominicana valoren la importancia de que hoy los INAIPI en cada una de nuestras provincias y nuestros municipios hayan sido bastante relevantes e importantes. Así que valoramos, felicitamos a Josefa Castillo, directora del INAIPI, y a todos aquellos que están alrededor de ella, que son parte de esta gran gestión. Así que felicidades. Miren, quiero resaltar también la ejecutoria del presidente de la República durante todos estos días. Y por eso queremos ver que el presidente de la República este fin de semana que pasó sigue inaugurando hospitales, sigue inaugurando carreteras, sigue haciendo acciones positivas que van a favor del dominicano en manera general. Y es importante que nosotros hoy podamos darle un espaldarazo a esta gran gestión del presidente de la República, Luis Abinader, y a cada uno de los funcionarios que aportan un grano de arena para que el presidente pueda seguir sus niveles de valoración de manera positiva, para que así pueda mantener los números que organismos internacionales y nacionales le están dando. Pero quiero detenerme un ratico en una propuesta hecha por el amigo senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, donde en dicha propuesta habla de manera objetiva y puntual, y que se la respeto porque es cierto que hay niveles salariales en República Dominicana que deben ser observados. Pero yo creo que Omar Fernández pifió cuando en sus comentarios o en sus propuestas él se atrevió a hablar de lo que son los planes sociales del gobierno. Vimos una respuesta que le dio Yayo Sanz Lobatón a Omar Fernández, pero yo no me quiero remitir a la respuesta dada por Yayo. Yo me voy a remitir a lo que yo entiendo como conocedor, como comunicador, como político. Los planes sociales en República Dominicana nacen desde años, por no decir que de otro siglo, pero los planes sociales son una realidad. Los planes sociales son los que de alguna manera ayudan a combatir ciertos niveles de pobreza. Es tan tal que en el gobierno de Luis Abinader, en estos momentos, han salido más de 400,000 dominicanos de lo que es la pobreza extrema, porque estos planes sociales han permitido ellos insertarse a algunos sectores para poder así avanzar como ente, como seres humanos. Criticar iniciativas como los planes sociales de un gobierno X, el que sea, yo creo que habría que revisarse, porque estos, vuelvo y reitero, son los que permiten en gran parte el desarrollo de un pueblo. Los planes sociales, tanto en el Partido de la Liberación Dominicana durante los 20 años, fueron el foco a criticar por parte de la oposición, y yo mantuve siempre una posición firme de que los planes sociales no deben de ser criticados. Ahora, Omar Fernández plantea lo siguiente, es que deben de ser bien supervisados, deben de ser bien enfocados, deben de ser proporcionados en base a las medidas y a las necesidades. Esto sí te lo puedo comprar, Omar Fernández. Ahora, hacer planteamientos como se ha escuchado de otras voces agoreras de la oposición que deben de ser eliminados, yo le voy a invitar a que si en el 2050 la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, logran llegar al poder en República Dominicana, eliminen los planes sociales para ver cómo le podría ir. Aunque esta es una práctica prácticamente, vuelvo y reitero, en todos los países de la región. Los planes sociales son una realidad. Los planes sociales deben de permanecer. Sí, vuelvo y reitero que deben de ser supervisados, mejor enfocados, y de alguna manera se debe de rendir cuentas de manera correcta y de manera definitiva en cuanto a cuál es la acción en base a estas acciones, reitero, que hace el gobierno del presidente Luis Abinader. Veamos, esto está en el debate. Omar Fernández, debo de decir que es un joven aguerrido, un joven que hace propuestas
dirigida a un público que verdaderamente los representa, pero en cuanto a lo que es esto de los planes sociales, yo creo que Omar Fernández debería de reivindicarse y hacer una propuesta distinta a la que acabó de hacer. Miren, nosotros vamos a hacer una primera pausa de este subpodcast Noticias NR y vamos a retornar con nuestro primer invitado del día. Con nosotros va a estar el licenciado Claudio Carvajal, con quien vamos a hablar algunos temas puntuales aquí. Nos vemos en breve. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Señores, retornamos a su podcast NR Noticias y lo prometido es deuda. Tenemos con nosotros al politólogo, conocedor de encuestas, resultados directos y al vicepresidente del Movimiento 1, que fue uno de los movimientos políticos que ayudó a que Luis Abinader llegue a cumplir 2 periodos presidenciales, pero aparte es miembro de lo que es la línea de apoyo a la gestión presidencial de Luis Abinader. Con nosotros, Claudio Carvajal. Mano, muchísimas gracias. Buenos días a todas las personas que nos ceden un espacio desde su dispositivo para escucharnos y vernos exponiendo algunas de las ideas, ¿verdad?, que vamos a intercambiar aquí. Te vimos al lado de Alex Ramírez, un gran orquestador, un gran planificador, estratega político, en una iniciativa llamada LAP, Línea de Apoyo a lo que es la gestión presidencial de Luis Abinader. Háblanos de manera breve sobre esto. Así es una iniciativa de un grupo de dirigentes, tanto del sector externo como del Partido Revolucionario Moderno, donde el principal objetivo es apoyar y llevar al ánimo de la población los grandes logros de la gestión del presidente Luis Abinader y del partido del PRM. Ok, ¿y cuál es el accionar directo de ustedes? ¿Ustedes entienden que esto nace de una necesidad, de un argumento que se plantea de que los funcionarios están dejando solo al presidente? Bueno, evidentemente en el momento que estamos, que aunque no hay un proceso abierto de campaña hacia lo interno, es normal que con las candidaturas que haya, bueno, muchos de los dirigentes del PRM estén inmersos en sus propios proyectos. Entonces tenemos a un presidente que está permanentemente en la calle accionando en favor de todos los dominicanos con grandes logros, y entendemos que ese tipo de acción deben ser llevados al seno del pueblo a través de alocuciones, a través de intercambio con dirigentes de todo el país, de las diferentes comunidades, llevándole estas informaciones que muchas veces no le llegan, porque muchos de nuestros funcionarios están inmersos en sus proyectos. Una de las iniciativas de este proyecto es responderle a la oposición. Mira, la oposición siempre está buscando los argumentos necesarios para mantenerse activa. Es su rol dentro del equilibrio de una democracia, de que la oposición se mantenga siempre
haciendo críticas a la gestión del presidente Abinader, pero los números están ahí y son contundentes. No es un tema de argumentos vacíos, es un tema de que siempre hemos dicho que lo más ventajoso para nuestra sociedad, nuestra democracia, son propuestas que sean constructivas, que aporten realmente, no la crítica por la crítica. Hemos visto últimamente a una oposición llenando las redes y los medios de comunicación tradicional con muchos argumentos sin ningún tipo de base. Y entonces cuando se cuestionan, no hay forma de cómo sustentar esas críticas o esas propuestas. Claudio, es interesante hacerte esta pregunta. Quizás tú la manejes no desde la óptica política, pero desde una óptica más mercadológica. Sí, ¿realmente le hace más daño o le ha hecho más daño al presidente Luis Abinader la exposición todos los lunes en la semanal? La semanal es una iniciativa que surge fruto de otras experiencias que se han dado en otros países donde los presidentes normalmente salen y exponen sus logros y responde algunos cuestionamientos, algunas críticas de parte de los diferentes medios. Yo entiendo que en un país como el nuestro, donde estamos cursando un proceso de evolución avanzando en términos democráticos, porque no podemos negar que el presidente Abinader ha demostrado una manera diferente de gobernar, una manera donde escucha a las diferentes opiniones del pueblo, diferente de otros presidentes que habíamos tenido anteriormente, donde no escuchaban el clamor del pueblo. El presidente Abinader ha demostrado que es mucho más abierto, inclusive hemos visto en algunos momentos que decisiones ya tomadas han sido puestas en pausa por el clamor popular. Eso no se había visto nunca en este país. El presidente Abinader ha dado cátedras de ser un demócrata a carta cabal. Hemos escuchado políticos, comunicadores, personas de la sociedad civil, profesionales de diferentes áreas decir que ya el pueblo ha perdido el interés en escuchar al presidente Luis Abinader precisamente por este nivel de exposición. ¿Qué opina al respecto? Yo entiendo que no, yo entiendo que las opiniones del presidente siempre son importantes. La gente sigue a la expectativa de la semanal y la gente siempre vive pendiente a lo que el presidente expone en esos escenarios. Siempre, como te dije de un principio, los argumentos de la oposición son tratar de desmeritar las cosas positivas que hace el gobierno y tener a un presidente que de manera semanal se exponga a escuchar las críticas de todos los diferentes medios del país y de las diferentes opiniones que se vierten, de las situaciones que se vierten en nuestro país. O sea, es un avance que hemos tenido en el orden democrático. Claudio, ¿tuviste la oportunidad de ver la ficha técnica de la última firma o la última encuesta que arrojó ACD Media en cuanto al escenario político? Sí, tuve oportunidad. De manera de resumen, ¿qué pudiste observar en esta encuesta? Mira, en esta encuesta nosotros podemos ver el fortalecimiento de un PLD que demuestra, según los resultados arrojados, que su estructura sigue intacta, que sigue robusta, a diferencia de la percepción que muchas personas tienen sobre la fuerza del pueblo, que estaba por encima del PLD. La encuesta demuestra que la fuerza del pueblo está en un tercer lugar. Demuestra también la fortaleza del PRM y de las ejecutorias que tiene los funcionarios y el presidente, la valoración que tiene positiva del trabajo que está realizando el presidente Abinader y su equipo de funcionarios. Amén de que esa misma encuesta también plantea de que hay cosas que mejorar, como siempre, y plantea un elemento que no podemos perder de vista, que es la parte de que la población está viendo al PRM un poquito distante, a los dirigentes del PRM. Y yo entiendo
que es un llamado a reflexión que los funcionarios del PRM tienen que tomar en cuenta para que vuelvan a hacer, a crear, a mantener ese vínculo, a fortalecer ese vínculo entre partido y población. Yo entiendo que es uno de los elementos más sensibles que pude ver en ese momento, en esa encuesta, que es en términos de percepción se evidencia un pequeño distanciamiento entre lo que es población y partido. Y eso yo creo que es un llamado a la atención que los funcionarios deben tomar en cuenta. Hay quienes dicen, antes de que sigamos con la encuesta, hay quienes dicen que percepción no es voto. Sí, eso es correcto. Claro, no en ningún momento eso se puede traspolar a voto, porque hay que tomar en cuenta que hay una población que no, aquí, este no es un país presidencialista, sí. Aquí la gente vota por olas. Sí, percepción no es igual a voto. La percepción es la intención en un momento determinado. Ahora, convertir esa percepción, esa intención en votos conlleva un proceso que los políticos conocen perfectamente. Pero llegar a concretizarlo. Pero hay una población que va a la urna. Por ejemplo, una de las cosas que yo escuchaba mucho en los gobiernos de Leonel Fernández era que Leonel Fernández habla bonito y convence a la mujer. Y ahí no era por percepción, era simplemente porque existía una población de las mujeres que se atraía por ese encanto de Leonel Fernández. Hay que ver en qué momento, en qué contexto de la historia política del presidente Fernández tú estás evaluando eso, porque también tenemos que ver que... El don de la palabra, era un hombre, tú sabes, un hombre que... Definitivamente. Y normalmente a las mujeres les gusta que le hablen. Sí, pero vuelvo y te digo, tenemos que ver el contexto político en que eso se desarrolló. Por ejemplo, te hago la observación de la historia, porque cómo llega el presidente Fernández por primera vez al poder, que es básicamente, primero con el apoyo de un partido reformista dividido, donde los otros dos candidatos que adversaba, uno era Jacinto Peinado, el difunto Jacinto Peinado, y el difunto José Francisco Peña Gómez. Entonces, cuando tú me tomas esas tres figuras, tú me la analizas a cada uno de ellos, evidentemente el presidente Fernández, una persona joven, una figura fresca en ese momento, con un discurso diferente que cambió. El presidente Fernández revolucionó la forma de hacer política en ese momento. Recuérdate que lo que se estilaba en ese momento era un discurso de barricada, era un discurso que el doctor José Francisco Peña Gómez manejaba muy bien esa retórica del discurso de barricada, del discurso de la lucha, del discurso de la revolución. Lo manejaba muy bien. Jacinto Peinado tenía un discurso mucho más orientado a las élites económicas, porque era un empresario, venía de esa zona. Era un popi, dilo. Era una persona con una realidad económica diferente. Y el presidente Fernández, que es un excelente speaker, una persona con el dominio de la palabra por su formación. Además, sí, porque es feo, Leonel Fernández feo. Además, no quiero entrar yo no voy a entrar en ese terreno. No, ese juicio de valor, pero la verdad es que en el contexto que estamos hablando, Leonel Fernández llega con un discurso totalmente nuevo, moderno, mucho más modulado, con tono de voz, con un tono de voz algo distinto, bien acentuado. Ahí quiero entrar. Con una forma distinta ahí quiero entrar para ir a mi otra pregunta. De discurso. Tú como analista de encuesta, es muy probable que en estos últimos 7 meses tú has visto muchas encuestas. Y yo no creo haber visto una, tú me corriges, que ponga a Leonel Fernández por encima de Omar Fernández en estas encuestas. Sí, todas las encuestas marcan que Omar Fernández debe de ser el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y ahí viene lo que está planteando. La gente, una parte de la población está viendo en Omar algo distinto a lo que vio en Leonel en aquel entonces. Mira, muchas encuestas cometen el error de medir, por ejemplo, dentro de la Fuerza del Pueblo, 2 candidatos.
Es un error. Definitivamente es un error. Tú tienes que definir un candidato con un escenario y otro candidato en otro escenario. O sea, tú no puedes medirme dentro del contexto de candidatos a Omar y a Leonel juntos. Evidentemente, tú tienes que decirme a mí quién es el candidato de la fuerza del pueblo, ¿verdad? Si es Omar o es Leonel, y en cada escenario tú entonces planteas las diferentes situaciones que se pueden generar. ¿Entiendes? Eso yo he visto que muchas encuestadoras han cometido el error, y lo han cometido tanto con la Fuerza del Pueblo como lo han cometido con el PLD y lo han cometido con el PRM también. O sea, que me hacen una evaluación de todos los candidatos en el mismo escenario, en el mismo contexto, y no debe ser. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que tú planteas, bueno, tenemos a una figura como Leonel Fernández, 3 veces presidente, con luces y sombras. Y tenemos a Omar, que es una figura fresca, que es una innovación dentro de la política, que gusta. Pero, ahí viene el pero. Hay que ver en el fragor de una campaña electoral, cuando se empiece, primero, quién va a ser el candidato que lo va a adversar en los otros dos partidos, el PLD y el PRM. Entonces, en ese contexto, supongamos, por eso te digo que dentro de las encuestas deben plantearse diferentes escenarios. Entonces, en el contexto de que el candidato sea Omar, entonces tendríamos que definir quiénes serían los diferentes candidatos de los otros partidos que estarían adversándole. Ahora, cada uno de esos candidatos tiene una trayectoria, tiene sus fortalezas y sus oportunidades, que es el caso de Omar. Omar tiene fortalezas, pero también tiene muchas debilidades o algunas debilidades que debería ir trabajando para formarse como un candidato. Por eso ahorita cuando hablamos del tema de la percepción, o sea, es un candidato potable, es una figura fresca, pero tendríamos que ver qué puede él exhibir como un candidato posiblemente convertirse a presidente. Me doy a entender, son muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Por eso cuando decimos, tenemos muchas encuestas que planteamos a Omar por encima de Leonel, en su momento, en la Fuerza del Pueblo, sus dirigentes que ayer fueron juramentados, donde tenemos muy buenos amigos, tienen que sentarse y evaluar los pros y los contras de cada candidato. Ahora, dentro del partido, que es lo que hoy en día tenemos que ver, Leonel Fernández avantaja por más de 11 puntos a Omar Fernández, dentro de la estructura del PLD. La fuerza del pueblo. De la Fuerza del Pueblo. Ahora bien, yo entiendo que una diferencia de 11 puntos para un expresidente en 3 ocasiones y una persona con las dotes de Leonel Fernández, tiene que llamar a reflexión al presidente Fernández y decirle que tal vez es el momento de él ceder la antorcha. ¿Entiende que debe de ceder? Yo creo que sí, porque cuando tú me dices a mí, una persona con las capacidades del presidente Fernández, con la trayectoria del presidente Fernández, único presidente en 3 ocasiones vivo, con todos los logros que pudo haber tenido en sus gobiernos, y tener una candidatura de su hijo prácticamente con una diferencia que, aunque son 11 puntos porcentuales, 10 puntos porcentuales, que es mucho en términos absolutos, pero en términos relativos hay que ver esa división que tiene ese partido hacia lo interno. Y hay que ver si tal vez es el momento de que el presidente Fernández dé el espaldarazo a Omar. ¿Cuál es el escenario que tú entonces vislumbras en el Partido Revolucionario Moderno a nivel de las candidaturas? Bueno, yo siempre he dicho que tenemos 4 proyectos presidenciales con posibilidades reales de competir. ¿Quién encabeza las encuestas de manera constante, con un trabajo de más de 15 años, trabajando su figura y proyectándola como presidenciable? Evidentemente es David Collado. Eso está claro. Carolina Mejía, con una muy buena estructura detrás, con su
padre, expresidente de la República, con un equipo político fortalecido que está en segundo lugar, y David le está aventajando en todas las encuestas que he visto por encima de 18 puntos, que es mucho. Tenemos a la vicepresidenta, a doña Raquel, ¿verdad? Tenemos a Yayo San Lobatón, que es un excelente candidato. Unos dicen que es el candidato que más se parece al presidente Abinader. Wellington Arnaud. Son 4. Son 4 o 5. Pongámosle a Wellington, porque también Wellington es una persona que... Pero y que Wellington a nivel, al final lo que marca es un 0.5, 6% en la mayoría de las encuestas. No. Los números de Wellington están por encima de un 5%. Ah. Sí. ¿Y Guido? De nuestra estructura. Tu hermano Guido, hermano de nosotros, Guido. Guido está un poquito por debajo. Y Tony también. Oye, y te voy a decir una cosa. Todos ellos, sin excepción, candidatos con mucho talento, con una trayectoria política impecable y con que nuestro país se diera el lujo de tener cualquiera de ellos como candidato presidencial y presidente posteriormente. Bueno, si el Grupo 1 tuviese la oportunidad ya de escoger su candidato para este proceso interno, en caso de que el Grupo 1 decida seguir apoyando al Partido Revolucionario Moderno con mira al 2028, ¿ya están ustedes visualizando una candidatura de esta? Mira, Grupo 1 se formó en el año 2010 para apoyar la precandidatura en ese momento del quien hoy es nuestro presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Y Grupo 1 siempre seguirá representando los mejores intereses del país, que sin temor a equivocarme, es que el PRM, con todos los logros que ha demostrado tener, se mantenga en el poder. Y Grupo 1 va a apoyar al candidato que decidan las bases del PRM en que sea su candidato, y estaremos a su lado. Evidentemente, dentro de la competencia interna, nosotros también jugaremos nuestro rol y apostaremos a un candidato que entendamos represente los mejores intereses del PRM, del país y de la gestión del presidente Abinader. Claudio, muchas gracias. Hermano, muchas gracias a ti por permitirme la oportunidad de compartir contigo estos momentos y poder llevar al ánimo de nuestros televidentes, bueno, ¿cómo se le dice ahora? De nuestros espectadores, ¿verdad? Estas ideas que intercambiamos. Gracias, Claudio Carvajal, por orientarnos, ver los aspectos generales en cuanto a las firmas encuestadoras, los diferentes candidatos, temas generales, la valoración del presidente Luis Abinader, y así. Nosotros queremos que tú nos acompañes de manera constante, porque ya creo que en los próximos meses vamos a tener una guerra de encuestas. Estamos a tu orden. Siempre que tú nos llames y nos permitas la oportunidad, estaremos aquí contigo. Señores, nosotros vamos a retornar en breve con Eduarda Andújar. Ustedes tienen que conocer esta joven talentosa, alguien que representa los intereses de la Fuerza del Pueblo, ¿verdad, Eduarda Andújar? O del presidente Leonel Fernández. Eduarda. Del pueblo dominicano. Retornamos en breve. Hoy es un día especial y por eso quisimos tener un acto especial en cada región del país. Un inicio de un año escolar que tiene que ser un gran año y que va a ser un gran año escolar. Y en los próximos días se le entregará el kit escolar por primera vez a la totalidad de todos los estudiantes. Se le va a entregar el kit escolar. Estamos enfocándonos en la calidad, en lo que significa realmente y en el objetivo esencial de la educación, que es que cada vez nuestros niños, nuestras niñas, nuestros estudiantes estén más preparados para un mundo cada vez más retador, cada vez con nuevas tecnologías.
La educación es el compromiso de todos. Felicidades y que Dios bendiga a todos nuestros estudiantes aquí en Invivienda y en todo el país. Que Dios los bendiga a todos. El modelo de éxito de la CAS con el saneamiento de cañadas ha impactado significativamente a miles de familias, mejorando la calidad de sus hogares y entorno. Estas obras han beneficiado de forma directa a más de 2 millones de habitantes. Kilómetros de desechos y aguas residuales a cielo abierto ahora son verdaderos espacios de vida. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Señores, estamos con Eduarda Andújar. Me voy a tomar la libertad de leerle un poquito de lo que es la reseña. Licenciada en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estudio en Marketing y Estrategia Digital de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales. Estado, Política y Democracia en América Latina. Procesos regionales, etcétera. En la actividad política, Andújar es miembro de la Dirección Central del Partido Fuerza del Pueblo, donde funge también como vicesecretaria para Asuntos Chinos de la Secretaría de Relaciones Internacionales y vicepresidente de la COPAR Juvenil. Si sigo mencionando, entonces se nos va a ir el tiempo, hablando de todo lo que esta joven representa para el país, no para un partido, para el país. Bienvenida, Andújar. Bueno, con esa presentación. Muchísimas gracias, Raifi, quien además eres mi compañero de batalla en otro espacio. Gracias por la oportunidad de estar en este podcast y compartir con todos los redvidentes que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas por donde se transmite, ¿no? Este espacio que muy amablemente tú tienes ya un tiempecito diciéndome que venga, pero a veces con los de casa uno complica. Es más lento. Mira, debemos de iniciar. Tú escuchaste las declaraciones dadas por Claudio Carvajal, una persona analista, objetiva en cuanto a lo que son las encuestas, y quiero que me dé una radiografía de la percepción de la Fuerza del Pueblo y quizás tuya sobre esta firma encuestadora de ACD Media y el planteamiento que hace Claudio Carvajal en términos porcentuales, que él dice que a lo interno del partido, Omar Fernández está por encima de Leonel. Mira, lo primero es que no puedo darte una respuesta desde el partido, porque no nos hemos reunido como organización política para evaluar, ¿no? Ninguna de las encuestas que han salido. Tampoco me gusta desmeritar ninguna encuesta, porque lo que sí trato es de analizar el contexto, ¿no?, político en el que se da, pero sí teniendo en consideración que en los últimos años en la República Dominicana lo que se ha estado haciendo con las encuestas a las cuales o por las cuales he hecho en reiteradas ocasiones llamados de atención a la Junta Central Electoral, porque inclusive el año pasado precisamente hasta las fichas técnicas tenían fallos de muchas firmas, de algunas firmas encuestadoras, y decía la Junta Central Electoral, en la República Dominicana lo que se está tratando de hacer es tener globos de ensayo con X o Y candidato y generar una percepción que induzca a una determinada acción por parte del individuo. En neuromarketing político eso se utiliza mucho, por eso hablamos de la guerra de las encuestas. Y por consiguiente es uno de los aspectos éticos que muchas veces los politólogos hablamos, porque yo soy politóloga de profesión, y que realmente los hacen aquellas personas que vienen desde el mundo del marketing, no así de la ciencia política, porque la Asociación Global o Mundial de Politólogos ha planteado que raya con lo ético el crear percepciones desajustadas de la realidad. Entonces, dicho esto, yo creo que tienes ahí una percepción personal mía de lo que es de lo que son las encuestas en la República Dominicana, hasta tal punto, y tengo que decirlo, que hubo una firma encuestadora que también está en otro país de América Latina y el Caribe, que tuvo que pedir disculpas al
INE, en ese país se llama así, el Instituto Nacional Electoral, tuvo que pedir perdón porque durante el proceso de campaña pues estuvo ofreciendo datos que eran desajustados de la realidad, y eso en ese país es condenado con la suspensión y además con multas millonarias. Entonces, por eso yo decía y advertía a la Junta Central Electoral que en la República Dominicana hay que tener mucho cuidado con el tema de las firmas encuestadoras, y más que en el próximo año estaremos ante la antesala del año preelectoral, donde se pueden generar percepciones. Y teniendo en consideración que la República Dominicana en el proceso pasado precisamente se indujo a una abstención sobre la base de que había un 70% hacia un candidato que al final logró pasar gateando. Y digo que logró pasar gateando precisamente porque cuando tú tienes una abstención tan alta, el proceso es legal, pero tal vez no goza de la legitimidad que indica el sufragio universal, además de los diferentes... ¿Te refieres al resultado? Y además de las diferentes... Y además de los diferentes informes que plantearon los diferentes organismos internacionales que tenían misiones de observación electoral en la República Dominicana, en la que plasmaron algunas situaciones que vulneran que la gente pudiese ejercer su derecho al sufragio de una manera universal, secreta y sin presiones, ¿verdad?, subyacentes. Eso sucedió, están ahí los informes, por ejemplo, de la OEA, respecto a su misión de observación electoral, y eso quita, ¿verdad?, legitimidad. El proceso fue legal, no vamos a cuestionar la legalidad del proceso porque fue legal, pero sí el aspecto de la abstención, que ha sido la más alta, ha sido la más alta en los últimos 53 años en la República Dominicana, y los aspectos señalados por las misiones de observación electoral. Y aparente permanece en los resultados arrojados por esta firma encuestadora. Hay un 48% que dice que no votaría por ninguno de los partidos del sistema. Sí. Que esto refleja esa abstención que hubo en el proceso pasado. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque hay una abstención inducida desde el proceso pasado. Hay una abstención inducida, y si se sigue el patrón y el comportamiento, pues entonces pudiéramos tener problemas de cara al proceso venidero. Entonces, un proceso en el que de 8 millones te concurre a votar 3 millones de personas, casi 4, tú estás hablando de que más del 50% de la población no te votó, o cerca del 50%, como es el caso de la República Dominicana. Y ese es un fenómeno que afecta la legitimidad de los procesos, porque al final el presidente de turno no cuenta con las herramientas necesarias para gobernar legítimamente. Eduarda, ¿nos podría entonces decir, ya que podemos entender que las encuestas son un tema de percepción, cuál es la realidad para la Fuerza del Pueblo? ¿Realidad en qué sentido? En el sentido electoral, en el sentido de crecimiento. Bueno. ¿Dónde está colocado Leonel Fernández? Sí, para la Fuerza del Pueblo. Bueno, a ver, el presidente Fernández es la piedra angular de Fuerza del Pueblo. El presidente Fernández es quien cobija los sueños, las aspiraciones, sirve de motor, de articulador de todo lo que Fuerza del Pueblo va a desempeñar para bien del pueblo dominicano. El presidente Fernández es el líder de nuestra organización política, es una persona que se admira, se respeta a lo interno de nuestra organización política. Yo te pudiera decir que todos los que estamos en Fuerza del Pueblo salimos de una organización política, en mi caso muy particular, en la que mi familia llevaba décadas militando, desde el año 1973, la primera mi abuela, y así todos sus hijos militando en esa organización política de la que nos fuimos todos siguiendo el liderazgo del presidente Leonel Fernández. Y como te digo, presidente Fernández es la piedra angular, es quien aglutina los diferentes sectores que pueden existir en una organización política. Su visión de país es la que nos motiva también a nosotros a desarrollar trabajos, porque Fuerza del Pueblo es un partido que nació en un contexto muy adverso, es un partido que fue perseguido, inclusive para obtener el reconocimiento como partido del sistema político.
Y todo lo que nosotros hemos podido lograr es gracias al liderazgo, la visión y el compromiso que tiene el presidente Fernández con el pueblo dominicano. Y bueno, yo como fuerza pueblista, me siento más que orgullosa de seguir el liderazgo de mi presidente, de mi líder, el doctor Leonel Fernández. Así los números favorezcan a Omar Fernández. Bueno, yo no sé dónde están los números, cómo están reflejados los números. Ustedes no creen en encuestas, pero todas las encuestas sí colocan a Omar por encima del Pero es que esa discusión ni siquiera está a lo interno de nuestra organización política. Pero debería de preocuparle que no esté a lo interno del partido. No, es que en nuestra organización política no se han discutido esos temas, ni se han abordado esos temas. El compañero senador y miembro de la dirección política, Omar Fernández, y amigo suyo, y amigo mío, ha reiterado en diferentes ocasiones que él no aspira a la presidencia de la República. Pero alrededor de él hay muchas personas que no entienden eso. Bueno, eso lo ha dicho usted. Y usted lo sabe, colega. Alrededor de él hay personas, por ejemplo, yo le puedo mencionar 2 o 3. Sí, dígamelas. Félix Bautista no creen eso. Víctor Díaz Rúa no cree en eso. ¿Le sigo mencionando? Sígame mencionando. Nicolás Calderón no cree en eso. Bueno, eso lo ha dicho usted. Ellos entienden que ese debe de ser el candidato. Eso ha dicho usted, eso lo ha dicho usted. Sin embargo, ellos son 3. No hay son más. 3 compañeros. Lo que pasa es que no quise mencionarle más, pero hay más. ¿Hay más? Sí, hay más. Bueno, mira, lo que yo sé es que Fuerza del Pueblo en sus estatutos establece el centralismo democrático como forma de actuar de nuestra organización política. Yo soy una persona disciplinada. En Fuerza del Pueblo no se ha hablado o abordado respecto a ese tema. Es un tema que no está en discusión. Yo pienso que Omar es un compañero valioso, que está haciendo un buen trabajo, que lo hizo muy bien como diputado de la República. Lo está haciendo muy bien como senador de la República y creo que en el desempeño de sus funciones está haciendo lo que corresponde. También creo que en algún momento, cuando Fuerza del Pueblo decida cuál va a ser su candidato presidencial, pues lo anunciará al pueblo dominicano, teniendo en consideración que Fuerza del Pueblo es un partido que tiene una dirigencia, que dicho sea de paso se juramentó en el día de ayer, que tiene una dirigencia, un liderazgo nacional, que tiene unos dirigentes también nacionales, que tiene sus estructuras, que tiene sus estatutos, que tiene sus reglamentos, y por tanto Fuerza del Pueblo decidirá lo que convenga a Fuerza del Pueblo en el momento que Fuerza del Pueblo considere oportuno y dentro del marco de lo que indican las leyes de la República Dominicana. Mira, Eduarda, cambiando un poquito de tema, de contexto, sí. Como joven que eres parte de eres parte de esta organización política, ¿cómo tú ves las políticas del gobierno de la República dirigidas a la juventud dominicana? Bueno, hay políticas de juventud. Sí, hay políticas. ¿Me puedes señalar alguna? Y se han esbozado algunas que dejó el gobierno del PLD. ¿Me puedes esbozar? El Ministerio de la Juventud ha hecho un trabajo. El presidente Luis Abinader ha sometido importantes proyectos. Sí, ha apoyado el ITRA, ha apoyado el Infotec, entre otros. Sí. Pero, desde el Ministerio de la Juventud, que según la ley que crea el Ministerio de la Juventud, debe ser un ministerio articulador entre las diferentes entidades del Estado para desarrollar políticas públicas para esa población que ronda entre los 18 y 35 años, un poquito más hacia debajo, sí, lo vemos desde la juventud temprana, que son los 15 años. ¿Cuáles son esas políticas de articulación que está desempeñando el gobierno de la República Dominicana como gestor que debe ser el Ministerio de la Juventud? Si me la pudiera señalar, yo conteste de responderte. Bueno, becas internacionales, becas nacionales, un número de factores que al final la juventud dominicana ha resultado favorecida tanto en los gobiernos anteriores como en este. Mira, el programa de becas nacionales e internacionales que debe desarrollar el MESID, porque una de las cosas que ni estuve de acuerdo antes ni estoy de acuerdo ahora es que el Ministerio de la Juventud se circunscriba específicamente a los programas de becas nacionales e internacionales, porque esa no es su función, no es su naturaleza. Su naturaleza es ser un ente articulador entre las diferentes entidades del Estado para lograr políticas integrales y holísticas
para la población joven, que los jóvenes puedan insertarse adecuadamente a cualquier ámbito de la vida, tanto pública como privada de la República Dominicana. Entonces, partiendo de ahí, la función del ministerio no puede ser simplemente dar becas ni nacionales ni internacionales, sino articular proyectos, iniciativas que permitan que los jóvenes puedan insertarse de manera adecuada, vuelvo y repito, al aparato productivo nacional. ¿Cuáles son esas iniciativas? No las he visto. Si el Ministerio de la Juventud o el Ministro de la Juventud ha desarrollado un programa, a mí me gustaría por lo menos verlo para entonces saludarlo. Pero hasta ahora no he visto pero ha disminuido la tasa de desempleo en República Dominicana. Creo que es un factor importante en base a lo que acaba de mencionar. La tasa de desempleo ha disminuido en la República Dominicana y según dice impuestos internos, no lo digo yo, el porcentaje de personas que viven de la informalidad va en incremento en la República Dominicana. Creo que los datos tienen que ser revisados y hacer un cruce entonces entre las diferentes instituciones del Estado. Pero esto es gracias al apoyo que se le ha dado desde el PROMIPYME, con el tema de las MIPYME, gracias al apoyo. Pero si las PROMIPYMES están creando emprendedores, entonces ¿cómo es que crece la informalidad? O sea, son datos que no se corresponden entre sí. Por eso a veces yo me pregunto, y siempre le digo a los amigos del gobierno, que tienen que primero coordinar sus propias datas estadísticas, porque inmediatamente tú me lo dices, hay un choque de información. No puede crecer la informalidad si por otro lado tú me estás diciendo que está creciendo el empleo formal. Ahora, lo que sí ha crecido y ha sido desproporcional es la cantidad de empleados públicos. ¿Por qué? Porque en el año 2019 pasamos de tener una nómina de 526,000 empleados públicos y al día de hoy tenemos una nómina de 728,000 empleados públicos. Eso sí ha crecido, como ha incrementado el gasto corriente. Por ejemplo, en nóminas el Estado gasta alrededor de 130,000 millones de pesos. Entonces, eso sí ha crecido. Hay un incremento de la nómina pública y un incremento del gasto. ¿Cómo valoras la lucha que ha mostrado, o más bien la intención del presidente Luis Abinader de la falta de, o la no impunidad en su gobierno y la lucha contra la corrupción? Bueno. Esto sí está fuerte, porque quienes me conocen saben y quienes me siguen saben que yo no creo en los discursos vacíos. Y creo que por más de 16 años el hoy presidente de la República tuvo un discurso muy aguerrido que no ha sido implementado en su gestión de gobierno. Me parece que también sus palabras o pronunciamientos, pero han sido destituidos muchos funcionarios por falta, por hechos antiéticos. Y esa destitución que señalas por hechos antiéticos ha tenido una repercusión judicial, porque yo no lo he visto en los medios de comunicación. Simplemente he visto un solo caso, que es el Bolo 13, que ahí estaban todas las pruebas dadas y esa persona también anda libre. Faña, que estuvo sometido a la justicia y tuvo medida de coerción. Que está libre esa persona, la del Bolo 13. Hay casos que son alarmantes, que tienen que ver, para mí, con uno de los peores delitos, que es el narcotráfico. Ya he hablado de eso en otras oportunidades. Dice la directora de ética, Milagros Ortiz, que hay más de 300 casos de corrupción administrativa, entre faltas graves, faltas leves, y ella lo ha llevado a la Procuraduría General de la República, pero pienso que los procuradores de esta justicia independiente están muy ocupados en otros casos, o tienen alguna ordencita de por ahí para que esos casos lo dejen ahí archivados y entretener a la población en otros casos, tal vez. Eduarda, de Línea Ascensión, ¿usted lo conoce? Sí, claro. ¿Qué pasó con el señor? Llama al PRM a construir una era partiendo de la gestión de Luis Abinader. ¿Qué opinión le merece? No sé, a mí me parece que el compañero Víctor Díaz Rúa le dio una respuesta muy pertinente hace unos días.
Sí. ¿Qué le dijo? Yo no voy a yo no quiero repetir. No, pero es que yo no vamos, oriente a mi público, porque yo no, parece que ellos quizás no escucharon ni lo vieron eso. Bueno, yo los invito a ver ese tweet del ingeniero Víctor Díaz Rúa respondiéndole, pero sí le dijo que se concentre un poquito, sí, porque habla cosas que no se corresponden con la verdad, al igual que algunas otras personalidades del PRM que hablan de las grandes obras, hablan de las luces de esta gestión de gobierno. Dicen que la oposición nosotros como opositores no estamos haciendo un rol de oposición responsable, pero sí hemos hecho un rol de oposición responsable. Y hemos hecho un rol de oposición responsable que nosotros no nos encadenamos frente a las instituciones públicas como ellos hacían, no vamos a hacerle cacerolazos como ellos hacían al frente de las instituciones públicas, no promovemos el que se hagan huelgas, se cierren en las instituciones públicas, no mandamos a dirigentes choferiles que hoy están, ¿verdad?, en el gobierno muy bien posicionados, no lo enviábamos nosotros a paralizar el país con huelgas de transporte. En fin, esta ha sido una oposición muy responsable porque ha sido una oposición constructiva, ha sido una oposición que cuando el pueblo dominicano ha necesitado que se sienten en la mesa del diálogo y que se depongan aspectos políticos, se ha sentado. Un ejemplo de ello es el pacto eléctrico. El pacto eléctrico, el PRM duró 16 años ininterrumpidos, fustigando la firma del pacto eléctrico de un sector que era tan importante y que es tan importante para el pueblo dominicano. Sin embargo, en el año 2021, cuando el PRM llamó a la firma del pacto eléctrico, al que se oponía, ¿verdad?, y duró 16 años oponiéndose porque no estaba de acuerdo supuestamente con los puntos que ahí se estaban tratando, todos los partidos de oposición asistieron y firmaron el pacto eléctrico y para sorpresa de los partidos de oposición, el PRM no le cambió una sola coma a las propuestas que allí estaban establecidas desde hace 16 años, lo que te dice que eso sí es una oposición irresponsable. Pero así en diferentes ámbitos de la vida nacional, con el tema haitiano también lo hemos hecho, con el tema económico, la República Dominicana también hemos hecho propuestas, por ejemplo, el 1.5% del PIB que necesita el gobierno para dar solución y dar respuesta a los temas de la República Dominicana y por los cuales quería irse a una reforma fiscal, ese dinero lo tiene el mismo gobierno. Ese incremento de 130,000 millones de pesos en la nómina pública, más de 170,000 millones de pesos que el gobierno emite en otros gastos. Entonces, en un posible gobierno de la Fuerza del Pueblo van a disminuir la nómina pública. Yo no sé si vamos a disminuir la nómina pública. Lo que yo sí sé, parte del discurso de la Fuerza del Pueblo y del PLD ¿se van a disminuir entonces la nómina pública? Bueno, pero el PRM decía que 500,000 empleados era demasiado y tienen 700,000. Y nosotros teniendo en consideración que eran personas eficientes, ¿no? Porque una de las cosas que ha pasado con las EDES, para poner un ejemplo, es que han despedido un personal técnico calificado para nombrar compañeritos de la base. Lo mismo ha pasado con el sector agrícola, por ejemplo. ¿Qué ha pasado en el sector agrícola? Bueno, que enfermedades que ya no existían en la República Dominicana, como la gripe porcina africana, ¿verdad?, hoy existen en la República Dominicana y se han convertido en una plaga latente. Eso no existía, duró más de 20 años. La peste porcina aquí, hasta donde tengo entendido, no se ha erradicado nunca. Sí se ha contenido, pero nunca ha sido erradicado. Pero óyeme, lo que ha pasado con el PRM, eso no tiene Eduardo, para ti, como joven, como dominicana, dejando aparte lo político, ¿tiene algo positivo, Luis Abinader? Bueno, búsquele usted algo positivo. Yo le estoy preguntando a usted porque yo podría ver, por lo menos, yo le podría decir que ha habido intención, por lo menos intención, aunque ustedes no creen en la intención de hacer un gobierno transparente. Mira qué es lo que pasa, que yo creo que incluso hemos sido hasta benévolos, muy benévolos, y a veces digo y hago el cuestionamiento a mi organización política. Yo decía, bueno, pero es que hemos sido demasiado benévolos porque decimos tiene intención, pero todos los gobernantes tienen la intención de hacer un buen gobierno.
¿Verdad que sí? Entonces yo decía lo siguiente, esta es la única gestión gubernamental que de manera irresponsable, después de todos los años que estuvo en la oposición, dice hoy que las responsabilidades son individuales y que el presidente de la República no tiene responsabilidad con lo que haga un funcionario público. Y yo te voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo con esa premisa, tampoco la acepto, ni la comparto, ni la premio. ¿Sabes por qué? Porque si los gobernantes anteriores tenían responsabilidad, y como muy bien le decían los amigos del PRM a esos gobernantes anteriores, no, pero es que usted era el jefe de la orquesta, y como usted era el jefe de la orquesta, usted sabía. Pues eso mismo, las mismas palabras, porque a mí me gusta medir con la misma vara, a mí me gusta que me midan con la misma vara, todas las cosas. Entonces yo al presidente Luis Abinader, yo le digo, yo no le reconozco ni siquiera las buenas intenciones, porque todo el que es presidente de la República quiere hacerlo bien y tiene la intención de hacerlo bien. Entonces yo digo, como él es el presidente de la República, Luis Abinader, él es el jefe de la orquesta. Él es el presidente de su gabinete y él está en contexto de todo. Entonces no le puedo reconocer. ¿Usted cree en el refrán que dicta lo siguiente, que la mujer del César no solamente tiene que ser seria, sino también aparentarlo? ¿Por qué usted lo dice? Por lo que usted acaba de decir. Ah, bueno. Yo creo en eso, sí. Bueno. Mire, pero quedaron muchos temas, porque yo vine a hablar aquí del PRM, pues. No, pero estuvimos hablando de manera de lo que... Por cierto, antes de irnos sí, claro, a la pausa, fue juramentada la dirección política ya de esta organización, ¿verdad? Sí, el día de ayer precisamente fue juramentada la dirección política de Fuerza del Pueblo. Fue juramentada también la nueva gestión, ¿no? Digamos, del presidente el presidente Fernández, el vicepresidente de nuestra organización política, el profe, como le digo de manera cariñosa, o le decimos de manera cariñosa, a el señor Radamés Jiménez Peña, y nuestro queridísimo también secretario general Antonio Florián, mejor conocido como Peñita, fueron juramentados por la Comisión Nacional Electoral el día de ayer como presidente, vicepresidente y secretario general de Fuerza del Pueblo para la gestión que inició precisamente el día de ayer y que concluirá en el año 2028. Y ellos, a su vez, juramentaron e instalaron a la nueva dirección política de Fuerza del Pueblo, que en los próximos días, entonces, tendrá a bien llamar y convocar a la nueva dirección central de Fuerza del Pueblo para juramentarla y entonces iniciar los trabajos propios de la organización. El segundo paso, entonces, coger el secretariado del partido. El secretariado de la juventud, etcétera, etcétera. ¿Cuándo estaría ocurriendo esto? Esa agenda todavía no la tenemos. Lo que sí puedo decirte es que me parece, por lo que se anunció el día de ayer y lo que anda en los medios de comunicación, que será antes del 30 de este mes, porque el 30 de este mes Fuerza del Pueblo concluye todos los trabajos de su Congreso elector Manolo Tavares Justo. Nosotros queremos agradecerte que nos haya acompañado en esta entrega de este podcast, Eduarda. La puerta está abierta para que comparta con nosotros todas las emociones que se vivan dentro del partido Fuerza del Pueblo. Pero por supuesto, para mí más que un honor, un privilegio, después tiene que traerme a hablar de mi partido, porque a mí me fascina hablar de las cosas que hace mi partido. Pero hay que potencializarte, porque al final de cuentas eres una gran opositora. Ay, muchísimas gracias, pero... Gana más hablando de la oposición que hablando de tu partido. Bueno, lo que sí puedo decirte es que me fascina lo que está pasando en Fuerza del Pueblo, que es un partido que está en franco crecimiento. Aunque esté en tercer lugar. No está en tercer lugar, está muy sólido como la principal fuerza política de oposición del país. Es más, le voy a decir algo aquí. Yo creo que Fuerza del Pueblo prontamente estará desplazando al partido de gobierno, porque el pueblo dominicano, que es el soberano, que es el soberano, por supuesto, y quien decide qué quiere, lo que quiere y en la forma en que lo quiere, ha puesto su mirada en Fuerza del Pueblo. Y nosotros vamos a acompañar como organización política al pueblo dominicano en sus luchas. También vamos a servir de resorte de los sueños y anhelos de los y las dominicanas para servir
al pueblo dominicano. Gracias, Eduardo Andújar. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en la entrega de este podcast Noticias Entre Redes. Nosotros volvemos la próxima semana con otro contenido. Quizás no mejor que este, pero volvemos con otro contenido. Nos vemos.